Ok, recibimos a José Villavicencio. Señor Villavicencio, bienvenido, qué gusto tenerlo acá. ¿Cómo me le va? Qué gusto. Buenos días. Buenos días, bienvenido. A ver, póngame al día. Yo es que he estado un poco desconectado y ya llego y veo a todo el mundo No cabreado creo, y yo no digo, creo. ¿qué pasa aquí, hermano, que nos estamos matando entre todos? ¿Qué está pasando en los sectores sociales? ¿Por qué el descontento? A ver, el descontento primero es porque el gobierno del encuentro no aterriza. Y no aterriza en siquiera sentarse a discutir las principales demandas, necesidades de los ecuatorianos. Seguridad social, tema del empleo, tema de la seguridad, tema minero, el tema de los combustibles, entre otras cosas. Y digo esto porque el PUS se reunió con la ministra de Gobierno el 16 de septiembre y le planteamos 7 ejes para que sean discutidos con el presidente. Ha pasado más de un mes y no hay respuestas para sentarnos a dialogar. Entonces, cuando no hay oídos y hacemos el uso del derecho a la resistencia y anunciamos movilizaciones, nos tildan de golpistas, de violentos, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿quién confronta? ¿Los dirigentes sindicales, las organizaciones sociales o el propio gobierno? Y evidentemente que al parecer es el gobierno y con la misma táctica de sus antecesores. A ver, eh, los movimientos sociales en este país han visto ir y venir a los presidentes. Ahí sigue el Mesías. Evidentemente. El Mesías Tatamés no se jubila, ¿no? No hay como jubilarlo a Mesías, decirle, Bueno, eso ya depende de cada organización. denle derecho a Mesías de irse jubilado. Mesías está ahí Todavía desde, no cumple los hombre, desde requisitos. el 97, 98 tiene que estar Mesías Tatamés al frente. Ya poniéndonos serios. A lo que iba con esto es, cada gobierno es igual con los sectores sociales y sindicales. Hacen una serie de pedidos que yo llamo la lista y la carta a Papá Noel. El gobierno la recibe, se toma una foto, luego no avanza a ninguna parte, ustedes salen a la calle y terminan bronqueados con el gobierno nacional. Pero al final, 20 años después de manifestación en calle, no hay un solo resultado en favor de los sindicalistas y del pueblo ecuatoriano en general. ¿A qué nos lleva? Yo creo que el derecho a la resistencia, a la protesta social, sí ha tenido victorias. Por ejemplo, Porque las leyes y el mismo código que dicen que es anacrónico porque tiene derechos, que está vigente evidentemente desde el año 38, fue producto de la lucha, de la unidad. Recordémosle al pueblo ecuatoriano qué significó el 15 de noviembre de 1922, la masacre de las cruces sobre el agua. ha pasado un tempito, Ha ¿no? pasado un tiempito. El código se plasmó por la lucha, por la primera huelga nacional. Y entonces las acciones, las movilizaciones se han dado resultados. En el 2019, que hablan que incendiamos Quito, etcétera, etcétera, hizo retroceder a un gobierno que tomó una decisión unilateral, no para resolver las necesidades de los ecuatorianos, sino para cumplir una política fondo monetarista. O sea, lo hizo retroceder 15 días, porque al final están de nuevo a la calle por la misma razón, el subsidio de los Evidentemente que combustibles. el gobierno inhumano de Moreno se aprovechó de la pandemia firmó 3 decretos y que ahora el presidente Lazo dice, no puedo hacerlo. No, no, falta voluntad política. Porque si queremos dialogar, si queremos concretar un tema sensato, ¿qué hemos planteado nosotros? Y es un tema unitario entre la CONAIE y las organizaciones del Frente Popular. ¿Queremos realmente escuchar? ¿Por qué no congelamos el galón del combustible en $2.20, en 1.50 el diésel? Y luego nos sentamos a discutir lo que hasta ahora ya van 4 meses con los transportistas y no hay resultados. Y entonces dicen que cedamos, que no se trata de ir a imponer. Aquí estamos dando un mensaje claro. Congele el precio en $2.20 el galón de la gasolina extra, en $1.50 el diésel y sentémonos a discutir los otros temas. ¿Pero qué dice el gobierno? No lo puedo hacer. Lo puede hacer. ¿Qué falta? Voluntad política y decisión política y firmar un decreto. Así como dice que ya tiene listito el decreto para la muerte cruzada, ¿por qué no dice a los ecuatorianos tengo listito el decreto para congelar los precios de los combustibles? Y evitamos, ¿Por qué hay que congelar el precio de los combustibles, José? porque cada mes el pueblo ecuatoriano recibe ese peso, ese garrote. Nos dicen que no afecta al desarrollo social, que no ha incrementado los productos de primera necesidad.
Y es todo lo contrario, porque al final del día es el consumidor quien paga las consecuencias. Y hay pobreza, hay miseria. Pero con subsidio o sin subsidio lo paga el pueblo ecuatoriano, porque cuando está subsidiado lo está pagando también el pueblo ecuatoriano. Pero, ¿cuál es el tema? En el 2019, si no me falla la memoria, Moreno dijo que lo incrementaba porque se iba al hermano país de Colombia. Resulta que ahí ahorita el galón del extra está más barato y es mejor producto. ¿Cuál es el justificativo ahora? ¿Qué? ¿Que tienen que cumplir los acuerdos con el Fondo Monetario? Que de paso estuvo ayer el secretario de Estados Unidos para darle el espaldarazo y decir que nosotros somos golpistas, violentos, etcétera, etcétera. Mensualmente el pueblo ecuatoriano recibe la peor violencia, que es las políticas neoliberales. ¿Usted cree que yo necesito el subsidio del combustible? No sé cuál será su situación económica. Yo tengo un empleo, que es bastante más de lo que tienen los ecuatorianos. Exactamente, que ya es importante. Como aspiramos el subsidio de los combustibles. Como aspiramos que todos los ecuatorianos tengan un empleo estable y un salario digno, Vamos a hablar que es de la eso. mayoría. Pero usted necesita el subsidio de los combustibles. Creo que no, pero la mayoría sí. Pero sí sabe que los ecuatorianos le subsidiamos el combustible todavía. Exactamente. A usted y a mí. Claro. ¿No cree que hay que corregir esa distorsión? Pero para corregir, congelemos primero y después sentémonos a discutir. Porque usted cree que es correcto que solo se hable del subsidio para el transporte. ¿O hay que ver realmente a quién le afecta y ahí apuntar? Yo creo que hay que apuntar al que más le afecta y al que tiene que ver cómo sobrevive con $1 al día. Los sectores sindicales se han mostrado abiertamente preocupados por la propuesta del presidente, que no se va a convertir eso en ley, pero ni que venga Santa Claus a tramitarlo en persona. Le han de pedir diezmo a Santa Claus. En la Asamblea eso no va a pasar, pero es una discusión importante, porque el 70% de la población económicamente activa no tiene empleo. ¿Qué proponen ustedes? Además de decir, no me gusta lo que propone el presidente, ¿qué proponen ustedes? A ver, compartimos el hecho que una de las principales preocupaciones y demandas de los ecuatorianos es el empleo. 6 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa no tienen ese empleo. 7 de cada 10 están en su desempleo, para ser más previstos. Pero ¿qué es lo que pasa? El gobierno dice que la ley va a generar empleo. Y dice, mire lo que dice el ministro del Trabajo, que es gravísimo, que el Código del Trabajo por sí solo no ha generado una fuente de empleo. Tamaño error. Una ley regula las condiciones en el tema laboral, empleador, trabajador. Pero también protege los derechos individuales y colectivos y el mismo derecho al trabajo. Y entonces plantear una ley paralela al Código del Trabajo, diciendo de que ya por reducir derechos, que no se entiende que los derechos tienen que ser de carácter progresivo, que nos guste o no la Constitución, así lo plantea, voy a resolver el empleo. Y evidentemente que de eso no va a pasar. Y entonces hay que tomar otras medidas. Garantizar el mercado para que no padezcan lo que están padeciendo hoy los lecheros, los arroceros, los pequeños y medianos productores de banano. Políticas crediticias a largo y mediano plazo para la pequeña y mediana industria, para los emprendimientos. Tercero, hay que eliminar ese 2% el impuesto a la renta para los emprendedores. Pero ¿cuál es el tema? Quieren sembrar el caos diciendo que no se genere empleo en nuestro país por las indemnizaciones. Y entonces que está bien reducir el desahucio, las indemnizaciones, las vacaciones, las horas suplementarias extraordinarias, dinamizar la jornada de lunes a sábado para no pagarlas con sobreprecio para generar empleo. ¿Usted genera empleo, José? No, porque yo no tengo una empresa. Represento una organización sindical que es sin fines de lucro. No, sí, que está muy bien. Quiero decir, no lo deslegitima. Es solamente para saber si usted entendía lo difícil que es generar empleo en un país con las condiciones laborales que tenemos. El tema es de que no se genere empleo porque dicen que el código es muy rígido. 42 contratos publica un diario que han habido en nuestro país. Varias reformas. El Código del Trabajo tiene más de 100 reformas, incluidas la famosa Ley de Justicia Laboral. ¿Para qué sirvió esa Ley de Justicia Laboral? Para que nos eliminen el 40% de las pensiones jubilares.
Sí, que ahora nos digan que no hay. El código no debe ser muy bueno si en los últimos 10 años hemos perdido 1.800.000 empleos, ¿no? La famosa ley de optimización y empleo juvenil y la famosa ley humanitaria. ¿Cuál era el mensaje? Vamos a proteger y a generar empleo. ¿Cuántos se han generado? Ninguno, se han perdido. Las cifras establecen que desde el 2008 hasta la actualidad no se ha incrementado el porcentaje referente al pleno empleo. Hay un sinnúmero de contratos eventuales y ocasionales. ¿Han generado empleo? No. Han precarizado las condiciones de vida por una mala interpretación que la ley va a generar empleo. Y frente a eso es lo que el código ayer, el Frente Unitario ayer ha entregado un código, un proyecto de código orgánico al país, a la Asamblea, para que lo califique y sea discutido. Nosotros decimos, sentémonos a discutir una sola ley laboral. Hemos venido planteando que hay que cambiar esa realidad. Y un código moderno, pero entendiendo como el trabajo parte de los derechos humanos. Por eso decimos un código de carácter social. Y entonces que regule las condiciones entre empleador y trabajador. Que vayan a tono lo que establece la Constitución, los convenios internacionales y lo que recomienda la misma Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué dice la OIT? Trabajo decente. Si usted tiene empleo estable, va a fortalecer la economía. Si usted tiene una inestabilidad laboral, va a poder proyectar su desarrollo de vida, individual y familiar. Si usted tiene una estabilidad, voy a decir, puedo acceder a un crédito para adquirir vivienda y las necesidades para vivir dignamente. Pero si no lo tiene, ¿cómo hace su proyección de vida? No, sí, si todos estamos de acuerdo, no creo que haya alguien que se ponga a generar empleo. Todos estamos de acuerdo en que el gran problema del Ecuador es la falta de empleo y que hay que generarlo. Lo que no estamos de acuerdo es, lo que no nos ponemos de acuerdo es cómo se hace. Y la forma que se lo quiera hacer. De la ley presentada por las organizaciones sociales, ¿me puede dar 2, 3 claves que más o menos me ilustren cuál es la vía que ustedes contemplan para la generación de empleo? A ver, aquí no plantea cómo vamos a generar empleo, porque la ley no lo va a generar. Sin embargo, aquí estamos planteando que hemos elaborado un proyecto de los trabajadores para los 17 millones de ecuatorianos, en entender que las leyes tienen que ser de carácter progresivo. El tema de regular los contratos. Nosotros estamos planteando en este proyecto 9 contratos, por obra, destajo, eventual, ocasional, el contrato de aprendiz y los que establezca la ley. El tema de que la mujer trabajadora tenga las mismas condiciones, que es fundamental. El tema de regular el teletrabajo, que la pandemia nos ha expresado que es fundamental, pero también ha habido sobre explotación laboral en la pandemia, y sin entregar al empleador o a la institución las herramientas para ese teletrabajo. Hay que regularlo, como hay que regular el tema de quién cumple hoy una actividad de las plataformas o quién arriesga su vida a diario entregando un producto o un servicio que no está regulado. Para ellos estamos planteando. El tema de la jubilación patronal de la que tanto se ha hablado, estamos planteando aquí de que el primer mes o desde el primer día el empleador entregue un porcentaje a una cuenta que vaya al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, para que todos tengan la jubilación patronal. Trabaje 25 años en una institución o una empresa o en varias. ¿Qué hacemos? Darles un derecho de la jubilación patronal a todos, pero sobre todo también fortalecer el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más allá que hay que hacer una limpia a fondo frente a lo que pasa en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entre otros aspectos, un código entonces de carácter social dinámico, pero moderno. Si me dice usted que el código no pretende generar empleo, lo que pretende es regular las condiciones para los que ya tienen empleo. No necesariamente, porque las normativas no únicamente deben ir para que ya lo tienen. El tema es que se quiere posicionar. No estamos violentando derechos porque todavía no tiene derecho al trabajo. O sea, mañana nos van a decir que nos van a cobrar la educación pública porque todavía los niños o jóvenes no han entrado a la universidad. Los derechos ya han sido adquiridos. El derecho a la libre expresión, el derecho a la educación, a la salud, ya han sido derechos adquiridos. O sea, entonces no pueden esperar que tú mañana te conviertas en periodista o vayas a trabajar en una radio para recién desde ahí tener tu derecho. No es así. Y eso se quiere
lamentablemente posesionar. Usted habla con gente desempleada, José. Pero claro. Y usted les ha explicado esto que me explica a mí, porque me parece muy cómodo para usted y para mí, que tenemos una fuente de ingresos, sea cual sea, hablar de los derechos que deberían o no tener las personas que todavía no tienen empleo, que son la gran mayoría de los ecuatorianos. Cuando usted habla con las personas desempleadas, que no tienen cómo parar la olla, ¿usted las ve convencidas de que una regresión de derechos sería peor que no tener empleo? Pero evidentemente que sí, porque ellos dicen, yo quiero tener un empleo que me permita poder garantizar salud, educación a mis hijos. Claro, pero no lo tienen. Pero entonces hay que generar esas condiciones y no a través de quitarle derechos. O sea, con el mensaje de que es preferible tener algo a no tener nada. ¿La generamos no es entonces cómo? Esa ¿Cómo? es la pregunta. Sí. ¿Cómo? Hay que fortalecer la economía. Si no hay una economía sólida, no generamos empleo. El tema del agro. Hay que poner atención. Está abandonado. Ahí resolvemos producción y empleo. ¿Cómo? Garantizando el mercado y entregando políticas crediticias a largo y mediano plazo. A cambio de eso, el campesino, el agricultor, el trabajador pone la tierra y la mano de obra. Ok. José, le voy a pasar la palabra a Jefferson Sanguña, que tiene algunas preguntas para usted. José, ¿cómo está? Muy buenos días. Jefferson Sanguña les saluda, agradeciéndole por acompañarnos esta mañana en el programa. Sobre los puntos que acaba de mencionar de esta propuesta en la Asamblea Nacional, ¿cuáles puntos son innegociables para ustedes frente a lo que presentará también el Gobierno Nacional, que ya en un primer proyecto de ley donde abarcó tanto tema laboral como tema tributario y demás, ya se tienen indicios de por dónde iría la parte del proyecto laboral que ellos presentarán esta vez? Entonces, ¿qué puntos son innegociables para ustedes y a qué puntos sí se sentarían a negociar con el gobierno? A ver, nosotros decimos primeramente de que los derechos no se negocian, sino se exigen y se deben respetar. Hemos presentado este proyecto de ley que sirva como instrumento para el debate, donde puedan aportar la academia, la universidad, pública, privada, las cámaras y todos que estén interesados en este proyecto que hemos presentado. Entonces, lo que nosotros planteamos es discutamos un nuevo Código Orgánico del Trabajo para los ecuatorianos, de manera tripartita, como recomienda la misma Organización Internacional del Trabajo: empleadores, trabajadores y gobierno. Y entonces evidentemente que eso es lo fundamental. Entonces no se puede negociar lo que el gobierno está planteando en ese proyecto de oportunidades, que lo va a volver a hacer conforme lo anunciado, que es, por ejemplo, tiene regresividad. Okay. Mire, a ver, no es correcto que un trabajador tenga el 25% de desahucio y que el otro tenga el 15%. No es correcto que uno tenga 15 días de vacaciones y 15 adicionales, porque a partir del quinto año usted va incrementando un año adicional hasta 30, y que ahora solo se plantee 5 adicionales, o sea 20. Por eso en nuestro proyecto estamos diciendo 30 días de vacaciones, tanto para los servidores públicos como para los trabajadores. Es un tema de equidad. No es correcto que si a usted le despiden tenga por indemnización unos el 100% y otros solo el 50%. Y cuando se plantea de que a usted lo pueden despedir porque se desobedeció al empleador, tenga usted que indemnizarle. Entonces, más allá que diga el ministro que eso ya ha corregido, no se puede tener trabajadores, unos con derechos o unos con derechos a un 100% y otros con el 50 o el 25%, porque los derechos son iguales para todos. Y sobre este proyecto de ustedes, ¿lo han podido socializar o al menos discutir con alguien del gobierno? No, porque ha sido entregado a la Asamblea. Pero previamente... No lo hemos hecho. Y ¿Por qué no lo han hecho? Porque evidentemente este proyecto ha sido creado de los trabajadores para el pueblo ecuatoriano y luego será entregado oficialmente para que den sus puntos de vista y la Asamblea Legislativa, en este caso la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social, pueda hacer su debate, las socializaciones, como nosotros también como centrales lo haremos a nivel nacional. ¿Hay voluntad política por parte de ustedes para sentarse a conversar? Le pregunto esto ¿por qué? Porque el día de ayer, bueno, haciendo un poco de contexto, en las elecciones pasadas ustedes apoyaron
al señor Yacu Pérez dentro de los candidatos a la presidencia. Yacu Pérez en ese entonces representaba al Pachacutic. El día de ayer el Pachacutic, liderado por el señor Marlon Santi, se sienta a conversar con el gobierno nacional, una reunión de 5 horas, y desde las primeras declaraciones que se pudo tener es que fue una reunión positiva. Algo que decía Marlon Santi es, no vemos tan abierto o vemos con una postura muy radical a Leonidas Issa de la CONAIE. En ese sentido, ¿ustedes tienen esta voluntad de sentarse a dialogar con el gobierno, tomando en cuenta que el partido político al cual ustedes apoyaban en su momento tiene una predisposición para al menos dialogar? A ver, nosotros ratificamos públicamente la voluntad y la decisión de sentarnos a dialogar. Y eso lo demostramos el 16 de septiembre cuando nos reunimos con la ministra de Gobierno para plantear los puntos que sean tratados con el presidente Lasso, que era combustibles, seguridad social, el tema laboral, en el tema de la generación de empleo y la conflictividad que se agudizó por 2020, el tema del combate a la corrupción, la inseguridad. ¿Cuántos días han pasado? No se ha convocado, entonces, quien tiene que hacerlo es el gobierno en esta ocasión, y nosotros ratificamos la decisión de asistir y discutir y dejar planteado nuestras preocupaciones, nuestras demandas, pero también nuestras propuestas. Entonces, el presidente, en vez de estarse espantando de su propia sombra y decir que somos golpistas, que somos violentos y un sinnúmero de cosas más, lo que tendría que hacer es convocar para ahí dejar planteado nuestras demandas. Ok. Anderson Boscan. Ok, vamos a cerrar la conversación aquí con José Villavicencio. Gracias por estar aquí, señor Villavicencio, ha sido un gusto. Nada más, antes de despedirnos, entender, si no hay acuerdo, gobiernos, sectores sindicales, ¿qué podemos esperar? Bueno, nosotros siempre vamos a estar predispuestos a que se lleguen a puntos de acuerdo, pero pasa por la voluntad política del gobierno. ¿Y si no? Y si no, ya veremos qué sucede más adelante. No me quiere decir, pero todos sabemos que viene. Gracias, José, por estar aquí. Gracias.